conecten sus, bueno, que se conecten sus compañeros para hacer una observación. Faltan bastantitos. Mm, mm. Bueno, ahorita se van conectando los demás, quiero suponer. Bueno, en cuanto a la longitud de miembros pélvicos, ¿sí? Existe una longitud real y una longitud aparente. Por ejemplo, si un paciente tiene escoliosis, probablemente una cadera quede más arriba que la otra, pero no porque esté más corta, sino porque la desviación de la columna hacia un lado va a ascender un poquito lo que es la cresta ilíaca, pero muy probablemente en ese paciente que sus piernas estuvieran del mismo tamaño, yo perciba que una pierna está más corta que la otra, sin ser así, sino que esa imagen la diera específicamente esa curvatura en la columna. Entonces, yo mido, tengo que medir en un punto por arriba de la pelvis, primero la longitud, que por ejemplo un punto no óseo, pero tampoco móvil, sería el ombligo, ¿sí? El ombligo está en la línea media y está por arriba de la pelvis. Entonces, ahí pondría yo la cinta métrica, un extremo, y el otro extremo lo pondría sobre el maleolo interno, el maleolo medial, primero de una pierna y luego lo movería hacia la otra. Entonces, como quien dice, lo movería en A, del ombligo hacia un lado y luego hacia el otro. Si hay, por ahí pudiera darme que una pierna mida 100 y la otra 102, por ejemplo. Bueno, una persona muy alta, normalmente miden como 80 y algo. Pero bueno, simplemente para ejemplo. Y en cambio, al yo medir ya la longitud real de la pierna, que sería de la espina ilíaca anterosuperior, también al maleolo interno, pues ahí pudiera ser que las dos midan 100, ¿sí? Entonces, realmente esos 2 centímetros no serían a expensas de la longitud de la pierna, pero de todos modos tendría que hacer yo algo para corregir esa longitud, porque aún así pues no estarían simétricos un lado con el otro, pero no sería por la longitud real, ¿sí? Entonces normalmente yo tomo 2 mediciones. La longitud aparente, que es la que se mide del ombligo al maleolo medial, y la longitud real, que es la que mido de la espina ilíaca anterosuperior al maleolo medial, ¿sí? De ahí, si estuviera cortado, pues ya como en esta imagen que se ve, pues ya veo si la diferencia está en la longitud del fémur, doblando las rodillas, pues queda más abajo una que la otra, o si está a nivel de la tibia, que eso es más bien para fines ortopédicos, y normalmente se corrige con una plantilla, pero no se corrige completamente. Como el cuerpo está adaptado a toda la vida del paciente, por ejemplo, si ha tenido un acortamiento de 3 centímetros, voy a corregir 2 o 2,5, ¿sí? Normalmente empiezo corrigiendo 2 y si el paciente no presentó lumbalgia, eh, pues corrijo otro medio centímetro y a lo mejor dejo medio centímetro de diferencia, ¿sí? Porque el paciente pues ya se acopló a eso. En el caso de algo crónico, en el caso de que fuera algo agudo, como una prótesis de cadera y quedó más corta una que otra, puedo corregir completamente o medio centímetro menos. ¿Por qué medio centímetro menos? Bueno, porque medio centímetro es normal. Todos podemos tener una pierna medio centímetro más corta que otra sin que necesariamente me dé
ningún problema. Pueden estar simétricas o pueden estar hasta 0.5 centímetros de diferencia y no hay problema. Pero ya hablando de uno, de más de uno, pues entonces sí habría que corregir esa altura. Normalmente la corregimos entre plantilla cuando es poco, cuando es 1, 1.5, y cuando ya son longitudes mayores, corregimos plantilla una parte y aumento en la altura del calzado la otra, ¿sí? Y entonces eso va a nivelar las articulaciones sacroiliacas, va a ver que no se desgasten las caderas, va a hacer que no se desgasten las caderas, las articulaciones sacroiliacas, no haya lumbalgia, no aumenten por ahí los grados de escoliosis, no haya desnivel pélvico. Entonces, por eso es importante medir longitudes, ¿sí? Si, por ejemplo, se encuentran en una persona en el servicio social o lo que sea, acortamiento importante, pues ustedes ya lo canalizan con la persona correspondiente. Luego les doy la dirección de mi consultorio, o con algún ortesista. Pero es importante que se canalice y se corrija eso para evitar muchos problemas a futuro. Continuamos. Bueno, el acortamiento verdadero puede ser resultante de una poliomielitis o de una fractura que cruza la placa epifisiaria durante la niñez. En la diferencia aparente en la longitud de las piernas, se va a establecer que no hay una diferencia verdadera en la longitud de las piernas antes de investigar la existencia de una deficiencia aparente en la que no hay una desigualdad ósea. El acortamiento aparente puede ser producido por una oblicuidad pélvica o deformidad en aducción o a nivel de la articulación de la cadera. Durante la inspección, la oblicuidad pélvica se va a manifestar con una desigualdad entre las espinas ilíacas anteriores y superiores, posteriores e inferiores cuando el individuo está en posición erecta. Haga que el enfermo se coloque en decúbito supino con las piernas en posición más neutra que pueda adoptar y midas desde el ombligo hasta los malleolos mediales. Las distancias distintas sugieren una desigualdad aparente en la longitud de las piernas, sobre todo si las mediciones verdaderas de longitud de estas extremidades son iguales. La prueba de Over para la contracción de la cintilla iliotibial. Vamos a hacer que el enfermo se recueste sobre un lado con la pierna afectada en la parte de arriba. Haremos abducción con esa pierna hasta donde pueda y flexión de la rodilla a 90 grados, mientras conserva la articulación de la cadera del individuo en posición neutra para relajar la cintilla iliotibial. A continuación, suelte la pierna que está en abducción. Si la cintilla iliotibial es normal, el muslo caerá hacia la posición de aducción. Sin embargo, si hay contractura de la fascia lata o de la cintilla iliotibial, el muslo se quedará en abducción cuando suelte la pierna. Esta abducción continúa. Si la abducción continúa, es una prueba positiva de Over, que puede ser causada por una poliomielitis o mielingocelia. En las pruebas de la luxación congénita de la cadera, dale la que sigue, por favor. Está la de chasquido de Ortolani. Si además de la luxación congénita de la cadera, el muslo en flexión se encuentra en abducción y rotación externa, la cabeza femoral se puede deslizar bajo la ceja acetabular con reducción de la cadera y producción de un chasquido palpable o de una sacudida. El chasquido puede ser también audible en el momento en que la cabeza del fémur deja el acetábulo y la cadera luxada de manera congénita limita la abducción del lado afectado.
El movimiento del telescopio. La luxación congénita de la cadera puede diagnosticarse mediante tracción y empuje del fémur en relación con la pelvis. Se va a aplicar una tracción con una mano al fémur a nivel de la rodilla. Con la otra se va a estabilizar la pelvis y se va a colocar el pulgar sobre el trocánter mayor. Se debe de sentir el movimiento del trocánter mayor en sentido distal cuando aplica tracción sobre el fémur y lo devuelve hacia su posición previa a liberarla. Este movimiento normal de oscilación del trocánter se denomina movimiento de telescopio. Eh, la que sigue, por favor. En la contractura de aducción se va a colocar las caderas del paciente en flexión de 90 grados y se van a desplazar hacia la abducción. En condiciones normales se debe lograr una abducción bilateral de 90 grados. Los lactantes con luxación congénita de la cadera tienen abducción limitada de 20 grados o menos. Si un lactante tiene luxación unilateral de la cadera, se debe de estar en condiciones de notar la diferencia en los arcos de abducción de ambas articulaciones. Bueno, por eso es importante lo que les mencionaba de los grados del círculo, ¿sí? Si se graban que lo mínimo de abducción de cadera son 45 grados, y en un lactante o en un recién nacido, por la extensibilidad de los músculos, pues debe ser más todavía, pues van a saber inmediatamente cuando haya menos de 45 grados, van a saber que hay una limitación para la abducción. Entonces, lo primero es abrirle las piernitas al bebé. Vemos si alguna está limitada, pues ya tiene un factor de riesgo de luxación. Segundo, hacer los movimientos Barlow, Ortolani, las rotaciones, percibir si hay chasquido y si la articulación se subluxa o está luxada cuando se gira. Entonces, pues esa es la segunda positiva para luxación. Otro, la prueba del telescopio, si se desplaza mucho las piernitas, pues esa es otra. Entonces, si ustedes detectan una luxación congénita de cadera desde cuando el bebé está recién nacido, el paciente pues se le va a realizar una tenotomía de aductores de cadera, o sea, se van a cortar los músculos que cierran la cadera, se le va a poner por ahí un arnés de Pavlik, se van a tomar medidas para mantenerlo con las piernitas abiertas y se va a formar, por tanto, el acetábulo. Y ese paciente le van a cambiar la vida. O sea, ustedes ya desde que salen pueden cambiar vidas, ¿sí? Si el interno que revisó al bebé dijo, todo bien, le hiciste Barlow, Ortolani, sí, y el doctor pediatra confió en que el interno revisó todo y no fue así, y si la mamá del paciente realmente, pues lo va a chequear y todo, pero no le da importancia porque hay muchas mamás así, pues ya cuando el paciente se detecte, se va a detectar a los 3, 4, 6 años y ya el paciente va a tener el hueso arriba, ya no se va a poder acomodar, va a ser muy difícil y toda la vida va a tener problemas porque no camina bien, porque los glúteos quedaron débiles, porque se le luxa la cadera, dolor, no va a poder practicar ningún deporte. Entonces, por eso es importante ver todas estas cosas, porque a lo mejor las damos por hecho, pero en uno de 100, uno de 200 que nos llegue a tocar y nosotros detectemos eso a tiempo, cambiamos vidas, ¿sí? Entonces, grábense bien cómo se hacen las maniobras, grábense bien grados de, pues de movilidad. Y en pacientes, por ejemplo, con luxación, pues lo primero es hacer una placa, pero inmediatamente se hace la observación que tiene riesgo de luxación congénita de cadera. No tienen que hacer el diagnóstico certero, con que ustedes digan, yo le encuentro datos,
el pediatra tiene la obligación de hacer de buscarle, de tomar la radiografía y le digo, se cambia la vida de un niñito. ¿Continuamos? En la exploración de las zonas ¿Cuántas relacionadas, diapositivas faltan? una, otra. Ah, ok. La que sigue, por favor. Bueno, la exploración rectal es una parte esencial de la exploración de la región pélvica, puesto que es la manera de palpar de manera directa el coxis y la articulación sacrocoxigia. Para explorar el recto se pide al enfermo que se recueste de lado. Al principio se debe verificar el aspecto corrugado normal del ano. Si no hay tono del esfínter, el ano no aparecerá aplanado y no habrá arrugas de la piel ni del músculo que lo rodea. Eh, Se colocará un guante quirúrgico y se lubricará el dedo índice. Se notará el primer contacto si existe el reflejo anal superficial. Luego pide al paciente que haga un esfuerzo como si estuviese evacuando el intestino para que relaje los músculos del esfínter anal y que permita que entre su dedo en el recto sin mucho malestar. Los contornos internos del ano deben de ser lisos. Conforme hace la palpación debe ser capaz de percatarse del apretón del esfínter profundo sobre su dedo. Se introduce el índice en el recto hasta donde pueda y se hará girar de modo que la superficie palmar del dedo descanse contra el coxis. Se palpa el coxis con el pulgar por fuera y su índice dentro del recto y mueve este elemento óseo como unidad a nivel de la articulación sacrocoxigia y deben de investigarse todos los puntos principales del malestar. Ujú. Bueno, la exploración rectal evidentemente no se le hace a todo mundo. Se hace cuando tenemos una probable lesión medular o una lesión medular franca para ver si es completa o incompleta. Y le explicamos muy bien al paciente por qué se le va a hacer ese procedimiento. Siempre que hagan este tipo de procedimientos tienen que estar acompañados de otro médico o de una enfermera, este, porque son procedimientos delicados y se prestan a que el paciente luego, eh, no sé, no entienda o piense que es pues una invasión a su privacidad o algo de tipo sexual. Entonces, siempre que hagan un procedimiento, incluso por ejemplo, en el internado, ya que viene, este, toda embarazada que revisen, que le hagan el tacto, si es menor de edad, tiene que estar acompañada de un mayor de edad, la mamá, la suegra, la tía, la prima, pero no metan solas a menores de edad a revisar, aunque ya estén embarazadas, tienen que estar acompañadas de un mayor de edad. Señoras o lo que sea, procuren de todos modos que haya una enfermera presente, porque luego hay gente muy loca y muchos de estos procedimientos pueden prestarse a que la paciente pueda decir que el doctor la tocó de una manera inadecuada o lo que sea. Entonces, siempre protéjanse, nunca hagan ese tipo de procedimientos solos, porque va a ser su palabra contra la del paciente. Entonces, siempre que esté una enfermera presente, que sea pues ayudante y observadora también de estos procedimientos. Este procedimiento se hace, le digo, en lesionados medulares y se hace también en pacientes con coxigodinia crónica para ver si no hay un fragmento del coxis que se esté desplazando y eso sea lo que dé por ahí un dolor crónico. Entonces, contados los pacientitos, muy contados los pacientitos que se les hace tacto rectal, pero sí se hace y deben de saber que tiene que haber tono del esfínter anal, es lo principal. ¿Ok? Bueno, entonces va a ser todo. Próxima clase, empezamos con el siguiente tema, me parece que es rodilla. Y bueno, estaba viendo que allá son las 7, igual y si les puedo dar la clase, si por algo no puedo, le aviso a su jefa de grupo.
Ok, doctora, gracias. Gracias, doctora, y buen viaje. Gracias, doctora. Bye. Gracias.